F en P1. Positivo. Positivo. ¿Y F en P2 qué tiene? 0. Negativo. Negativo F en P2. Sería este puntito de acá, ¿no? Así es. ¿Es el cursor? Bien. Entonces, P0, P2 no me va a servir porque no cambia de signo. Por eso va a ser P2, P1. Y ahí va a encontrar la P3. ¿Sí? En la falsa posición se pregunta, o posición falsa, se pregunta esto que habíamos hecho ya en bisección antes. ¿Sí? En cambio, en secante, siempre con los últimos dos. No se pregunta nada. Entonces va a haber veces que secante y posición va a coincidir y veces que no. ¿Por qué? Porque falsa posición va siempre buscando esto, asegurarse de que está donde está la raíz, que se acerca a la raíz. ¿Sí? Entonces en algún punto falsa posición va a ser un poco mejor que secante. ¿Se entiende? Porque va teniendo este control. Fíjense en secante, esperen que cambio color porque estoy haciendo rosado secante. Fíjense cómo calculamos P4 en secante. ¿Cuáles son los últimos dos para encontrar P4? En secante, ¿quiénes serían? P2 y P3. Exacto. Traza la recta y encuentra a P4. ¿Sí? Ahora, ¿cómo buscamos P4 en falsa posición? Va a ser el signo de P3, ¿sí? ¿Cómo es el signo de P3? Negativo con el de Negativo. P1 que es positivo. ¿O no? Claro. Fíjense que vuelve a usar P1 y no pasa nada. ¿Por qué? Porque busca esto, ¿no? De que sean positivo y negativo. Y ahí encuentra P4. ¿Ven que lo encuentra de formas distintas? Si bien siempre son secantes, o sea, son rectas que pasan por dos puntos, no las elige de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, y después va a volver a elegir de vuelta P1 porque en P4 también claro, con este dibujo, con esta forma que tiene la f de x, bueno, no le queda otra que hacer eso, ¿sí? Si pasamos a Claro, la es otra como página... que el otro, Sí. tipo el de la secante, puede salirse afuera de la curva, tipo hacia adelante, y el otro es como Sí. que siempre va como por adentro. Va, dependiendo de los Depende puntos que igual de la tenga. forma de la función f, ¿no? Claro. Más curvita, menos curvita, creciente, decreciente, eso también va a afectar. Bueno, eso que fui yo contando está en esta plaquita, y bueno, está escrito, como ustedes tendrían que escribirlo en caso de que en el examen se les pida la representación gráfica del método de falsa posición, ¿sí? En dos plaquitas atrás está el de la secante. Así que bueno, para tenerlo en cuenta cuando estén preparando para el examen, ¿sí? Porque los métodos se pueden tomar, como saben ustedes, de varias maneras. Una de ellas es la representación gráfica, ¿sí? Les doy un ejemplo. Hace 1 o 2 finales atrás hicimos un dibujo y sobre el dibujo había que encontrar las raíces, ¿sí? En ese caso se había tomado con punto fijo. ¿Estamos? Entonces todo esto es otra forma de recorrer el método y lo que me permite a mí saber hacer la forma geométrica o gráfica es que yo puedo ir viendo cuál es la sistematización para después poder llevarlo al código. ¿Sí? Y acá lo van a tener ya, el pseudocódigo lo tienen acá y lo pueden generalizar para pasar, o sea, codificar para que funcione en Scilab. ¿Sí? Que eso lo van a estar haciendo en práctica. Los del viernes no se preocupen, que seguro hoy van a estar trabajando sobre esto. ¿Sí? Si ustedes lo miran, es exactamente lo mismo que secante, pero va a tener que tomar esta decisión que lo va a hacer en los pasos 6 y 7. ¿Sí? Se le van a adicionar los pasos 6 y 7, que es esto de la toma de decisiones, que nosotros ya lo aprendimos en algún punto a hacer en el método de bisección. ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, acá en la teoría tienen un ejemplito, ¿sí? En donde tienen diferentes opciones de punto fijo, cómo trabajar sobre el teorema, ¿sí? Y por último hay un análisis del error, que esto tiene que ver con la definición de convergencia. Cuando nosotros tenemos una sucesión, Pn, que puede ser calculada con cualquiera de los métodos que vimos hasta ahora, puede ser una sucesión por el método de Newton, la podemos calcular por secante, por el que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a decir que converge a esa raíz P, ¿sí? Si existen dos constantes positivas, que le vamos a llamar
alfa, ¿sí? Y lambda, en donde alfa va a ser el orden, ¿sí? De convergencia. Por ejemplo, si esto fuese para Newton, ¿cuánto valdría alfa? 2. 2, ¿sí? Perfecto. Y lambda es una constante, ¿sí? Que se llama constante de error asintótica. Seguro esto en la práctica van a hacer algún ejemplito que les va a permitir aclarar, y si no lo podemos retomar después en el repaso antes del examen, ¿sí? Y con esto terminaríamos lo que es raíces, ¿sí? Lo van a ver mucho más en profundidad en práctica. Principalmente se espera, entonces, que yo de cada código sepa. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo una tablita? Yo les había dicho al principio de raíces, hagamos una tablita comparativa de los métodos, que lo podemos volver a charlar antes del examen, en donde ustedes tenían que poner ventajas y desventajas, tenían que poner cuál eran las condiciones bajo las cuales yo tenía garantizada esa convergencia de los métodos. Teníamos que hablar del orden de convergencia, si era cuadrático, si era lineal, si era superlineal, ¿sí? Esa tablita, bueno, traten de completarla, y si no la podemos completar entre todos en alguna clase, ¿sí? Yo la próxima teoría les traigo una encuesta para que veamos si podemos encontrar un horario extra para juntarnos antes del examen, ¿sí? Para hacer como un repasito de todo antes del parcial. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Buenísimo. Sí, estaría bueno. Y ahí va a estar bueno porque ustedes ya van a estar más al día también, ¿no? Vamos a estar hablando de temas que todo el mundo ya va a manejar, porque la semana antes del parcial es de repaso en general. Entonces, si están un poco atrasados, se apuran ahí un poco para llegar, ¿sí? Bien, ¿por qué Profe. les digo una...? Sí, sí, sí. O sea que esta es la última clase que tenemos como de teoría hasta el parcial, ¿o no? No, quedan dos, queda la de hoy y la de la semana que viene. Ah, bien, son dos clases. O sea Después que el nos tema este de agarra. sistemas se ve en dos partes. Claro, se dan dos partes, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos Semana Santa después. Claro, es verdad, eso no tenía en cuenta. Semana Y Santa después no se tenemos acaba. la última clase antes del examen, que no se puede dar tema nuevo porque ustedes rinden a la semana siguiente, cuando tendrían esa práctica. Claro, sí, sí, es verdad. ¿Entendés? Entonces, bueno, esas O sea, semanas donde vamos a repasar en algún horario, así, bueno, llegan lo mejor posible al parcial. bien. Y habiendo tenido tanto tiempo, ustedes van a estar más en tema, no les va a quedar nada nuevo, solo repasar hasta ese día. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a cerrar esta y voy a abrir, esperen que quiero ver si hay gente esperando para entrar. No, ahí está. Bueno, voy a cerrar esta y vamos a ir con... Bien, sistemas. Bueno, el método de sistemas es el último que entra en el parcial, así que ya estamos como... Es un tema importante, muy importante, pero es el último tema antes del parcial 1. Así que está bueno que ustedes ya se bajen el material. Recuerden que nosotros ya la semana que viene vamos a cerrar el material de raíces. Perdón, no el de raíces, sino el de errores, ¿sí? Y el de raíces también. Entonces tengan en cuenta que les queda la semana que viene para hacer los cuestionarios de autocorrección, si es que no los hicieron aún. ¿Cómo van con eso? Por mi parte me falta solo el de raíces. Ok. ¿Alguien más hablaba? Yo decía, ¿hay cuestionario para la parte de errores también? Yo iba a preguntar eso también, porque Si yo no hice lo el de... ven es porque está incluido en los otros. No se olviden ustedes que error es algo que nos acompaña todo el tiempo, digamos, ¿no? Y más que definir específicamente el error relativo y el error absoluto, en realidad nos acompaña en cada código. El error lo tenemos que medir todo el tiempo, porque nosotros estamos haciendo aproximaciones de valores verdaderos o de funciones continuas que las tenemos discretas, entonces todo el tiempo tenemos que medir el error. De errores, lo más que las definiciones de error relativo y error absoluto, mucho más que eso no hay. Es más después saber el tema de las cifras significativas, del corte y del redondeo. Ahora en sistemas van a usar un montón lo de corte y redondeo, y va a haber mucha diferencia cuando nosotros no hacemos bien las cuentas. Un pequeño error en sistemas que tenga que ver con la cantidad de cifras significativas puede generar grandes problemas después. Eso lo vamos a seguir abordando. Entonces, lo de errores nos acompaña en la materia completa, y métodos 2 también, ¿sí? Así que no se preocupen.
Como definiciones serían esas 4, ¿no? Error de corte, error de truncamiento, error relativo y error absoluto. Y el manejo, obviamente, de la cifra significativa. Pero lo seguimos abordando. Si no hay uno específico de errores, no pasa nada. Y aparte están en orden. Si no hay uno antes que raíces, es el de raíces. ¿Sí? Fíjense que en la planificación dice errores y raíces juntos. ¿Vieron que al costadito dice cuándo se abren y cuándo se cierran los cuestionarios? ¿Lo vieron a eso? ¿No lo vieron? Sí, está en el... Fíjense que ahí está. Claro, el 8 de abril se cerraría raíces y errores, se cierra toda esa parte. Así que bueno, estaría bueno que lo hayan intentado, ¿sí? Bueno, arrancamos. Bueno, este tema del sistema de ecuaciones lineales no es muy novedoso para ustedes, al menos esta primera parte, porque ustedes ya lo vieron en álgebra, ¿verdad? ¿Se acuerdan del manejo de sistemas? Sí, sí. ¿Qué métodos usaban ustedes para resolver un sistema? Dependiendo de cuántas ecuaciones tengamos. Por ejemplo, El método de Gauss. El método de Gauss. ¿Cuál otro? Si tenemos 2 ecuaciones podemos sustituir directamente. Ajá. Gauss-Jordan. Gauss-Jordan, ok. Bien. ¿Algo más o eso es todo? Después, si el sistema era simple, se podía usar igualación o sustitución. Si el sistema era simple, ¿qué significaba? O sea, cuando no Tengamos 2 tantas ecuaciones con 2 incógnitas. Claro. Por ejemplo. Bueno, entonces, en principio no va a haber novedad acá. O sea, es hacer lo mismo que ustedes ya hacían, pero entender bien el procedimiento sistemático para poderlo llevar a la compu. ¿Sí? Hacer ustedes el Gauss, programar ustedes el Gauss, para que vos le pones una matriz y con tu programita te resuelva el sistema. ¿Entiendes? Eso es lo que vamos a hacer ahora al principio. ¿Sí? Fíjense, nosotros vamos a separar esta parte en dos. Una primera parte, que es la que vamos a ver hoy, es lo que llamamos métodos directos. ¿Sí? Y vamos a ver una segunda parte, el viernes que viene, que se va a llamar métodos iterativos, ¿sí? Que es otra manera de resolver los sistemas, en especial cuando esos sistemas tienen determinadas características, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con un sistema, por ejemplo, acá está la anotación del Burden, ¿sí? Para que ustedes después, si van al libro, la puedan reconocer y en los exámenes la puedan reconocer y demás. En el Burden, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones como este, le vamos a llamar con E a cada una de esas ecuaciones, ¿sí? Entonces yo digo la E1 va a ser la primera, la E2 la segunda, y así sucesivamente hasta la última que va a ser la EN. Por eso están estos nombrecitos acá adelante. ¿Los ven? Sí. Bien. Entonces, el término independiente le vamos a llamar B, ¿sí? Y a los coeficientes de la matriz le vamos a llamar A y J, donde I y J, en este caso, se van a mover el I, van a ser las filas, ¿sí? Va a tener N filas, y las columnas, que van a ser los J, también van a ser N. Fíjense que en este caso llega hasta ANN, ¿sí? Le vamos a llamar X al vector a encontrar, ¿sí? A la solución del problema. Hasta ahora todo terreno conocido, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a repasar cosas que ustedes ya saben. Sí. Los sistemas de ecuaciones van a ser siempre, ¿cómo se llama? ¿Tres ecuaciones, 3 incógnitas? No, van a ser n ecuaciones con n incógnitas. Lo que sí van a ser sistemas lineales. Ok. Va a haber problemas de 2, de 3, de 10, de 100, de 1000. Justamente. Sí, me refiero a que si el A y J, siempre I y J van a variar hasta N. Por ejemplo, me refería si I varía hasta 3 y J hasta 4. O sea, tener 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Vos estás preguntando si los sistemas van a ser cuadrados.
Eso. Ah, bueno, es importante identificar que sí, que vamos a estar trabajando con sistemas cuadrados en general, ¿sí? Eso significa que la cantidad de filas y la cantidad de columnas de la matriz van a ser la misma, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, entonces recordemos un poco cuáles eran esas operaciones fundamentales que yo necesitaba para poder hacer el Gauss que ustedes dicen que se acuerdan, ¿sí? Había 3 operaciones fundamentales. La primera de ellas era que yo podía multiplicar toda una ecuación, ¿eso qué implica? Los coeficientes, los x y el término independiente, todos, yo los podía multiplicar por una constante. ¿Se acuerdan de eso? Yo podía hacer 2 por la E1, y entonces multiplicaba toda esa fila, incluido el B1, por 2. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Bien. La particularidad que teníamos que tener es que esta constante fuera distinta de 0. ¿Sí? Sí, pero Por las dudas está la aclaración. ¿Sí? La segunda operación fundamental que nosotros teníamos era que yo podía multiplicar una ecuación, por ejemplo la EJ, la podía multiplicar por lambda y sumarle la EI, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué hacía esto yo? para escalonar. Claro, porque ¿se acuerdan que lo que yo quería era hacer 0 abajo de... ¿Se acuerdan cuando en Gauss ustedes querían hacer 0 abajo de una fila? Sí, profe. Bien, perfecto. Y por último, podía intercambiar ecuaciones si así lo necesitaba. ¿Sí? Para que el sistema quedara de alguna manera que me convenía, como por ejemplo cuando yo intercambiaba ecuaciones. Cuando, por ejemplo, ya teníamos una fila que estaba medianamente escalonada y queríamos hacerlo justamente para favorecer las cuentas, la pasábamos a la última fila, por ejemplo, y Bien. lo Bien. para facilitar el escalonamiento y no tener que hacer tantas cuentas. Exacto. ¿Qué otra opción? Acá en el chat nos dice Isabel si una empezaba con 0, ¿no? O sea, a veces yo necesitaba un pivot, tenía un pivot o pivote nulo, a mí me convenía correrlo para que los pivotes me quedaran todos distintos de 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, sí. ¿Para qué hacíamos todo esto? Por ahí pasa mucho en los exámenes que uno les pregunta para qué hacemos las cosas, ¿sí? Y por ahí ustedes saben qué hay que hacer, o pueden contestar qué hay que hacer, pero ¿para qué? Eso es más difícil de contestar, ¿verdad? Para Nosotros lo que conseguir un vamos interno que verifique todas las ecuaciones. de a uno. Para poder conocer los valores de las incógnitas, dice San Martín Claro, K. para conocer las ternas de números que verifican todas las ecuaciones. Nosotros lo que queremos es resolver el sistema, eso no lo vamos a discutir, eso es obvio. El Vamos a tema trabajar es, con sistemas compatibles determinados, ¿no? claro, sí, sí, sí. Claro, entonces escalonamos justamente para conocer el valor de las incógnitas. Nosotros escalonamos Resolución. para resolver más fácil, ¿sí? Claro. O sea, lo que hacemos es, lo que dice acá abajo, transformamos un sistema lineal en otro, ¿sí? Que es equivalente, que se resuelve más fácil, y al ser equivalente va a tener la misma solución. ¿Sí? Es un atajo, ¿sí? Para resolverlo más fácilmente. ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo un sistema y quiero hacer una eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás, ¿sí? Nosotros con la eliminación gaussiana lo que hacíamos era escalonar, dejar el sistema con una propiedad, que en este caso es triangular, superior. ¿Se acuerdan triangular superior qué era, no? Era dejar 0 de la diagonal para abajo, para poder usar el método de sustitución hacia atrás, ¿sí? Que ahora lo vamos a repasar igual, pero son términos que por ahí ustedes se los acuerdan, ¿verdad? Sí, el término de la matriz sí.
De hacia atrás no me acuerdo qué. Ahora lo vamos a ver, mirá. Entonces, se llama así, ahí les queda escrito, ¿sí?, lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos tiene ¿cuántas ecuaciones? Entramos acá. 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Excelente. Tenemos un sistema de 4×4, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar las 3 propiedades que vimos anteriormente para escalonarlo, ¿sí? Que eso es hacerle Gauss. Hacerle Gauss es dejarlo con la propiedad esta de los ceros que necesito para que me quede fácil de resolver, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es, en la ecuación E1, ¿sí?, no vamos a hacer nada. ¿Cuál es el pivote en la ecuación E1? ¿Cuánto vale? 1. 1. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos en Gauss? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Hacer los ceros debajo del pivote. Exactamente, hacer 0 debajo del pivote. ¿De cuál? Y del primero. ¿Sí? Entonces, nosotros eso, uno en vez de decir hacer 0 abajo del pivote, bien dicho que sería eliminar la incógnita x1 en las ecuaciones E2, E3 y E4. ¿Lo ven? Sí. Bueno, así hay que escribir, ¿sí? Hay que escribirlo bien. Entonces vamos a eliminar la incógnita x1 en las ecuaciones E2, E3 y E4. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la E2 lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 2 a E1 y sumarlo a E2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2x1, ¿sí?, más menos x2. De esa manera me va a quedar un 0 acá. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Bien. El tema es que cuando dice, acá dice, multiplica por menos 2 a E1. E1 es toda la fila. Yo no lo hago solo con el primero, ¿no? Lo hago con toda la fila. ¿Sí? Sí. ¿Por qué le llamamos en E2? la ecuación 2, ¿no es que no está la incógnita x1? Arriba. Está arriba. La otra de abajo ya es la solución, o sea, ya la recta. Ya está resuelto. El de abajo ya está resuelto. Ya está hecho. ¿Sí? ¿Quién me había preguntado cuál era E2? Perdón, en la anotación, ¿viste que tenés E2 chiquito menos 2 veces E1 chiquito y después te va a E2? O sea, tenemos que renombrar. Vamos a hacerlo acá arriba. Acá arriba, que yo lo marqué abajo, pero es arriba. Miren. No, yo sí, sí, lo que pasa, pero lo que pregunto es si ese 2 que está acompañando la E, o sea, es como que lo renombrás. Claro, lo cambiás. Claro. Tenés un nuevo E2. Si querés sería lo vamos a poner en el lugar de E2, pero es un E2 pelito, ¿no? Porque fue modificado. ¿Sí? Sí, sí. La fila 2, vamos a decir, la ecuación 2, E de ecuación 2. Cuando yo hago la E1, le hago menos 2 por E1 y se lo sumo a E2, a mí me queda esta fila que está acá. Esta. ¿Ven? Yo hice 2 por x1 menos 2 por x1 más 2x1, me queda 0x1. Por eso acá ya tengo 0x1. Si yo hago menos 2 por x2, ¿sí?, más x2, ¿qué me queda? Menos x2. Y así con cada una. ¿Sí? Claro, en el código habría que escoger el primer coeficiente de la matriz E2 para restárselo a la E1, ¿no? Tipo, yo tengo fila, no matriz, fila. Perdón, fila. Sí. La fila, o sea, que tendría que agarrar el coeficiente de la fila 2, el 2, y hacer como que 2 menos 2 veces el 1, o sea, la fila 1. Menos m veces, porque va a depender del valor, porque no va a ser por menos 2, va a ser por el que corresponda. N veces, claro, sería n sería el coeficiente de la fila 2. Ahí, ese es el que le presto. Lo vamos a ver ahora igual, ¿eh? Lo vamos a ver ahora, al código. Así que ahí lo vas a poder seguir. Pero sí, es por ahí, por lo que vos estás pensando. De la misma manera en que nosotros cambiamos la E2, vamos a cambiar la E3 y la E4 para que todos, fíjense, ya no tengan, como habíamos dicho,
ya tengan eliminada la incógnita x1 en cada una de esas ecuaciones. ¿Lo ven? Acá tenemos desde x2, está en x2 y está en x2, porque el x1 ya fue eliminado. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, una vez que yo eliminé a x1, de E2, E3 y E4, ¿cómo tendría que seguir? ¿Qué quiero hacer a continuación? Ahora tendríamos que generar un nuevo pivote en la ecuación 2. Bueno. Y eliminar la incógnita x2 en la ecuación 3 y 4. Excelente. ¿Cómo lo harían? Tenemos que hacer que el elemento que está acompañado de la incógnita x2 sea un 1. Bueno, en la ecuación 2. ¿Cuál sería la cuenta? Multiplicar toda la ecuación 2 por menos 1. El coeficiente. O sea, hay que dividir la fila 2 por el coeficiente menos 1. Así se te cancela. Bueno, una opción sería esa, ¿sí? A ver cuál tomamos acá, miren. Si no, también podés multiplicar por menos 4 a la ecuación 2 y sumarle a la ecuación 3. Mira, ahí les pongo para que aparezcan las dos. Estuvo bien, había que eliminar x2 en E3 y en E4, y la opción, que puede haber otra, no es la única, digamos, pero fue hacer multiplicar por menos 4 a E2, ¿sí? Y sumárselo a E3, ¿sí? Y la otra fue por 3 a E2 y sumárselo a E4, ¿sí? De esa manera es una de las formas, hay varias, podemos pensar, ¿sí? Como ejemplo, por ejemplo, la compañera decía, ¿por qué no dividimos a E2 primero por menos 1 y después seguimos operando? Eso también se podría hacer, pero ¿qué pasa? Que no hablamos todavía de eso. Yo tengo que tratar de hacer la menor cantidad de cuentas posibles, porque ¿qué pasa cada vez que yo hago una cuenta? Se acumula error. Código. Exactamente, se acumula error. ¿Sí? Acá estamos todos con números enteros y está todo con felicidad, pero cuando esto empieza a tener, ¿sí? hacer números con más cifras significativas, va a pasar que no voy a poder almacenar tanto, o si yo tengo un ejercicio en donde los profes me piden 3 cifras significativas y yo tengo un número de 5 cifras significativas, bueno, se va a empezar a complicar, se va a empezar a propagar el error. ¿Sí? Entonces, si yo puedo evitarme hacer un paso de dividir todo por un número, que lo puedo hacer automáticamente ya en la cuenta de eliminación, bueno, eso siempre va a sumar, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben, cuando hacemos estas operaciones, miren cómo nos quedó el sistema. Nos quedó, en la última fila, solo nos quedó menos 13x4 igual a menos 13, ¿sí? En la anterior tenemos aporte en x3 y en x4, en la anterior en x2, x3 y x4, y en la primera en x1, x2 y x4. Si yo escribo matricialmente este sistema, ¿qué me queda? ¿Una matriz de qué tipo? Triangular superior. Triangular superior. Profe, Es decir, sí. pregunta, entonces los pivotes no necesariamente tienen que ser 1, como No. hacíamos en álgebra. Es que en álgebra ustedes hacían eso en Gauss-Jordan. En Gauss no era necesario que fueran 1. Es verdad. Sí, es verdad. Y estamos con Gauss solito. Esa es la diferencia. Estamos con... Sí. Entonces, yo me ahorro cuentas ahí, no haciéndolos uno los pivotes, ¿sí? Es más, simplificas más las cuentas, entonces está bueno no tener que pedirle que además sean uno los pivotes. Entonces el sistema queda con esta forma triangular o forma reducida, y al ser triangular superior, ¿sí? Yo puedo resolverlo mediante el método de sustitución hacia atrás. ¿Cuál era el método de sustitución hacia atrás? En el método de sustitución hacia atrás, yo parto de atrás hacia adelante, en el sentido de que yo empiezo por la fila 4, después voy a la 3, después voy a la 2 y después voy a la 1. Por eso se llama hacia atrás, porque va como decreciendo, ¿sí? El índice. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Y porque en la fila 4 yo tengo una sola variable a encontrar. Simplemente despejo x4 de ahí, ¿sí? Y me da que x4 es igual a 1, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sé que x4 vale 1, me voy a la ecuación 3, reemplazo x4 por 1, y ahí ya me queda solo despejar x3.
Entonces x3 me termina valiendo 0. ¿Sí? Y ahora que ya sé cuánto valen x4 y x3, me voy a la fila 2. Despejo de ahí x2, y me termina valiendo 2. Y luego x1, que yo sé los valores de x4, x3 y x2, me termina valiendo menos 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, la solución al problema termina siendo menos 1, 2, 0, 1. Ahí está el vectorcito X, solución al problema. ¿Sí? Profe, X3, ¿por qué vale? Puede que haya un despeje con otro ¿Mal signo ahí. hecho? Y O sea, veámoslo. viéndole 3. O sea, ¿X4 es 1 o menos 1? 1. X4 es 1. Claro, quedaría 26 tercios, me parece. El valor Porque de si X3. yo acá, miremos acá. A ver, miremos X4. Si X4 vale 1, menos 13 me queda igual a menos 13, ¿o no? Claro, y ahí Pero sí yo estoy creo que sustituyendo arriba. En la de claro, 3, digo yo. el menos 13x a 4 te queda como más Habría un 13x más ahí, a 4. tal cual. Ah, ¿está mal despejado, dicen ustedes? Claro, sustituís, si despejas x3, te queda 13 más Más 13x4 13x4. te queda 3, claro. ¿Acabó más? ¿Dicen Sí. ustedes? Ah, ok. Bueno. Eso cambiaría todo, ¿verdad? Claro, tal cual. Bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo quedaría entonces? 26 tercios me dio a mí. 26 tercios, entonces x2, ¿cuánto va a valer? Y ahora X2, a ver, ahí lo calculo. ¿Qué dice el resto? Me da 20 tercios, creo. 20 tercios x2. Sí. ¿Y x1? Menos 17 tercios, me parece. Bien. Bueno, lo voy a arreglar. Después les queda verificar que es solución del problema, ¿no? Ponemos en Scilab A, la matriz A, por ejemplo, y el vectorcito X ese que encontramos, a ver si recuperamos el B, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? Claro, que una vez que yo encuentro una solución, yo la puedo chequear en Scilab, escribiendo la matriz Claro, A, sí. por el vector solución que encontré y ver si me coincide con el término independiente Claro, B. tal cual, sí. Sí, sí. Bueno, hacemos eso después, así cerramos la transparencia, la modificamos y queda bien. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Todo el mundo entendió? ¿Cómo vamos? Están muy callados hoy. Sí, sí, profe, se entiende. Es como los sistemas de álgebra que veníamos viendo. Todo terreno conocido, ¿verdad? Por ahora sí, ya vamos a entrar en programación. Bien. Buenísimo. Ahí seguimos. Bien. Bueno. Vamos ahora a verlo de forma más general, ¿sí? Ahora que ya entendimos el procedimiento, vamos a verlo en forma general para ver cómo lo podemos llevar al código, ¿sí? Entonces, supongamos que ahora en vez de tener un sistema de 4×4, tengamos un sistema de n por n, ¿sí? Entonces, este sistemita de n por n lo podemos escribir de forma matricial como una matriz A de n por n y un vector B de 1 por n,
¿Sí? Entonces, si yo escribo lo que se llama la matriz aumentada o la matriz ampliada, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes de álgebra, era cuando nosotros escribíamos esto de A barra B, que es como escribir como en la misma matriz el B. ¿Sí? No sé si lo vieron ustedes en álgebra, sí, por las dudas. Sí. Sí, que a medida que íbamos haciendo las operaciones también se le íbamos afectando al B. Al B, exactamente, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos de esta manera, ¿sí? Vamos a escribir el proceso de eliminación gaussiana trabajando con una matriz aumentada. Y para simplicidad, lo que vamos a hacer es que en vez de llamarle B al vector B, le vamos a seguir llamando A para que sea más fácil en el código. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces sería, en vez de quedarme una matriz de n por n, me queda una matriz de n por n más 1. Y sabemos que todo lo que son n más 1, la columna n más 1 pertenecen al B. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es, paso por paso, trabajando con esta matriz aumentada, que la vamos a llamar apelito, porque no es la A, es la A. La A con el B anexado es apelito. ¿Sí? Fíjense cómo en estas cosas es muy importante siempre poner los índices, poner de dónde hasta dónde. No sirve que yo ponga A y J, sino digo cómo se mueve I y cómo se mueve J. ¿Sí? Eso es muy, muy importante, más que nada cuando uno en un examen se expresa por escrito. ¿Sí? Tiene que quedar autocontenido, no puedo yo no decir cómo se mueve, ¿no? Entonces yo digo, bueno, como yo les puse acá, los AI n más 1 son los BI para toda I que va desde 1 hasta N. Yo no puedo no aclarar cómo se mueve I si yo la estoy nombrando. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo primero que hacíamos nosotros era comenzar con la eliminación gaussiana. Lo primero que tenemos que chequear es que el primer pivote, el A11, sea distinto de 0, porque si no, ¿qué va a pasar? El pivote me va a quedar dividiendo, entonces por eso la importancia de que sea distinto de 0. ¿Sí? Sí. Nosotros lo que vamos a hacer es, una vez que identificamos el primer pivote, ¿sí? Nosotros vamos a hacer que cada ecuación EJ de 2 en adelante, ¿sí? Tenga eliminado el coeficiente que acompañe a la primer variable x1. Lo mismo que hicimos en el ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Para hacer eso, nosotros lo podemos escribir en forma general, de manera tal de que funcione con cada fila, que es esta formulita que ustedes tienen acá. Yo voy a reemplazar los nuevos renglones EJ de 2 en adelante, porque recuerden como hicimos en el ejemplo, nosotros queríamos eliminar los coeficientes que acompañaban a x1 en la 2, en la 3 y en la 4, o sea que en la 1 no. Por eso el j arranca en 2 y va hasta n, porque ahora en vez de tener un sistema de 4×4 tenemos un sistema de n por n, entonces son n ecuaciones. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con esta fórmula, vamos a reemplazar la nueva EJ como EJ menos el valor que tenga, la constante, el coeficiente que tenga cada E, ¿sí? Por E1 dividido el pivote inicial, el A11, el que acompaña al X1 en la E1. ¿Se entiende? ¿Por qué el coeficiente AJ1? ¿Cuál sería el coeficiente AJ1? Es el primer coeficiente de la matriz EJ, ¿no? Sería el primer coeficiente de cada una de las filas, a partir de la 2. O sea, de cada ecuación. Columna 1, ¿sí? Y el J en este lugar va a estar afectando las filas. ¿Sí? Porque está en primer lugar. ¿Lo ven? Sí, yo lo entiendo. Okay.
Ustedes lo que tendrían que hacer, como para que les cierre bien, es ir comparando todo el tiempo con el ejemplo anterior. ¿Sí? Escribir esta fórmula para cada una de las filas del ejemplo. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces J son las filas, no es I las filas. En general le ponemos J a las columnas, pero el libro decidió ponerle J a las filas. Ah, bien, bien. ¿Eh? Sí, por Entiendo eso que hizo sea la confusión. confuso. Nosotros siempre ubiquémonos en el lugar en que está usada el índice, ¿no? Si está en la primera fila, si está en la primera es fila y si está en la segunda es columna. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bien. Lo que quise yo era dejárselo tal cual está en el libro, para que ustedes después no vayan al libro y se confundan. Ah, bien. Es una anotación. Es Sería una para el anotación, sílabo. sí, le podríamos poner podríamos ponerle AB, si querés. O sea, lo que sea. Lo que pasa es que por ahí I y J se usan en matrices y ustedes ven IJ y se ubican que es una componente de una matriz, digamos. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Podría ponerlo en pantalla completa? O sea, si aprieta F11, Google se pone en pantalla completa y sale la barra. Si no, No no hay mejora drama, es mucho. para que... Ahí está. ¿Lo ves mejor ahí? Sí, sí. Sí, así se ve. A ver si lo agrando un poquito más. A ver ahí un poquito más grande. Bueno, sigamos entonces. Aunque se espera, bueno, ahí la aclaración que había hecho yo recién, ¿sí? Aplicamos entonces un procedimiento secuencial, ¿sí? Entonces ahora vamos. Cuando iba desde 2 hasta n-1, ¿sí? Realizamos la operación para los CJ de J igual a I más 1 hasta n. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es la misma operación que antes para cada nueva fila. Exactamente. Claro. Eso nosotros lo tenemos que hacer. Lo hicimos en la primera. Después, ¿qué lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer abajo del pivote de cada fila. ¿Sí? En la segunda vamos a tener que hacer una menos que la que hicimos en la primera. Y en la última no vamos a hacer ninguno. Por eso va hasta n-1. ¿Se dan cuenta? Porque abajo del último no hay nada. Por eso es el último de la matriz. ¿Lo ven? ¿Ven que va hasta n-1? Sí, profe. Bien. Claro, la anterior lo hiciste hasta la fila 3. Claro, exactamente. ¿Sí? Y el procedimiento es siempre el mismo. De esta forma vamos anulando el coeficiente ahora xy, no x1, si no lo estamos generalizando, en cada fila debajo del iésimo, ¿sí? Valor, o sea, del pivote. Entonces miren cómo queda la matriz resultante. Yo voy a ir haciendo 0 abajo de cada una. En este hago 0 esta parte de acá, en este hago esto de acá, y en la última no hago nada porque es la última, por eso es hasta n-1. ¿Sí? Si yo miro, esta matriz le vamos a llamar A pelito pelito. ¿Por qué? Porque va a coincidir con la matriz original, salvo en la primera fila, que es la que no tocamos nunca, ¿no? Si el pivote A1,1 es distinto de 0, la primera fila se mantiene siempre igual. ¿Sí? Entonces, este nuevo sistema en el cual hicimos 0, todos los elementos de la matriz abajo de los pivotes de cada fila, va a ser un sistema lineal que va a tener la misma solución que el sistema original, pero va a ser más fácil de resolver. ¿Sí? Y va a tener la particularidad de que va a quedar un sistema triangular, de esta forma. ¿Lo ven? Todo lo que no está escrito acá es porque vale 0. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Entonces, fácilmente, ¿sí?
de resolver, se puede resolver fácil. ¿Por qué? Porque nos queda un sistema triangular superior y podemos empezar a trabajar la sustitución hacia atrás. Entonces vamos a llamar a hacer Gauss llegar al sistema este triangular. ¿Sí? Y agregar la sustitución hacia atrás es lo que nos ayuda a resolverlo del todo. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo lo hacíamos? Vamos despejando xn, ¿sí? De esta ecuación, de la última ecuación, de la ecuación n, nosotros vamos a despejar xn, que va a ser simplemente n más 1, que era nuestro bn, dividido el pivote de esa fila. Con el valor de xn en la mano vamos a encontrar xn menos 1, que va a ser la fila en menos 1. ¿Sí? Cuando yo encuentre ese valor voy a ir a la fila en menos 2, y así sucesivamente hasta que llegue a la fila 1. Ustedes en el programa van a tener que ir de n, en vez de, vieron que ustedes van de 1 en 1, de 2 en 2, siempre hacia adelante, bueno, en el for van a tener que ir de menos 1, en menos 1, van a tener que ir retrocediendo, ¿sí? Yendo hacia atrás. Ahora lo vamos a ver también. ¿Sí? Sería de 1. Claro, y por cada una de las X que vamos encontrando tendríamos que tener una variable donde se guarde esa solución, ¿o no? Claro, en el vector X. Ah, bien. Podría ser. Bien. Claro, Ojo. le vas asignando a cada componente del vector claro, y después las el lees de valor. ahí también. Claro. Hay varias formas de programarlo. Puedes usar ese mismo for del n que va menos 1. Vas a necesitar Sí, o dos sea, for. Uno que va a ir para las filas y otro que va a ir para las columnas. Ah, bien. Que ustedes tienen ejercicios de matrices en el práctico 2. Sí, creo que hay uno justo que es el último, el que te hace armar un producto entre una matriz y un vector, y ahí creo que tenés que usar los dos for. Exacto, exacto. Se tienen que amigar con el práctico 2 antes de mandarse acá. Porque si no va a ser difícil. ¿Sí? Bien. A ver que el cursor no lo veo. Bueno. Entonces hacemos la sustitución hacia atrás. ¿Sí? Y acá está la forma general que me va a permitir armar el programita para hacer la sustitución hacia atrás. Ustedes podrían tener un programita especial que haga la sustitución hacia atrás solamente, por ejemplo. ¿Sí? En el cual yo lo primero que voy a hacer es, para cuando el contador vale n, voy a despejar la última ecuación. Pero desde la n-1 a la primera, ¿sí? Yo voy encontrando un patrón. ¿Ven? Porque la xn-1, ¿qué va a hacer? Va a ser despejar, ¿sí? Ya con el valor de xn encontrado. Y después yo, desde la n-1 hasta la 1, siempre hago lo mismo. Yo siempre tengo otros valores que encontré. La única que es distinta es la xn. Después de la xn-1 a la x1 son todas iguales. Entonces yo lo puedo escribir con una sumatoria, como está escrito acá. ¿Lo ven? Este va a ser el b, ¿sí? El bi, menos la sumatoria de todos los demás que estén en esa fila, dividido el primer pivote. ¿De dónde sale esto? De ver acá, ¿sí? De cada una de estas, que siempre va a ser el b, menos toda la sumatoria de este lado dividido el A1, 1. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se generaliza para cualquier XY la sustitución hacia atrás? Esa última va a contener también la primera sustitución, sería la de fila 4. No, ¿por qué? Porque la fila 4 es la única que es distinta. Ah, bien, bien. En la fila 4, la haces primero porque es un cociente. En todas las otras, vos tenés un cociente que tiene involucrada una sumatoria. Claro, sí. La otra abarca todas las demás. Exacto. Por eso se generaliza. Cuando uno lo programa va a ser
la XN de una manera y todas las otras en un mismo lazo. Por eso acá les digo, se puede continuar el proceso observando que para I, que va desde n-1 hasta 1, siempre haces la misma cuenta. ¿Ven cómo ustedes tienen que ir como encontrando el patrón de repetición que les va a poder permitir después armar un lazo? ¿Se entiende? Profe, Sí. ahí en la última ecuación a la que llega, ¿están intercambiados otra vez la I y la J? En la sumatoria dice A sub IJ en vez de... No, acá están bien, acá está, acordate que es posición, el I va a ser la fila y la J va a ser la columna en este caso. Ah, bueno, dale. Claro, como siempre, no se guíen con las variables que están en el subíndice, sino con la el lugar ubicación. Claro, siempre es fila por columna. Y fíjense que cuando uno lo programa, es lo mismo, ¿sí? Si I y J valen lo mismo, por ejemplo, se va a decir, bueno, I se mueve desde 1 hasta N y J se mueve desde 1 hasta N, va a importar en qué lugar yo la ponga, ¿no? Para que tome los valores que tiene que tomar. Es una cuestión de ubicación. Ustedes en Scilab, cuando ustedes quieren representar, tienen que buscar el lapicito. Cuando uno quiere representar un elemento de una matriz, uno lo pone así. Por ejemplo, el AI n más 1, uno lo pone así. ¿Lo ven? Eso sería el coeficiente AI n más 1. ¿Lo ven? Entonces, es la posición, lo que valga la posición I, es lo que me va a dar a mí la fila. ¿Sí? Depende de la posición. El valor va a estar después en el código. No importa el nombre, importa la posición. Lo que yo ponga en esa posición. No sé si se entiende. No, o sea, puede ser S y R siempre y cuando la S va a ser fila siempre y cuando esté primero. Exacto, exacto. Depende de lo que vos pongas ahí. Pero es la posición lo que le da el verdadero valor, digamos, ¿no? Si seguimos, bueno, hasta acá sustitución hacia atrás. Entonces ya tenemos, vamos a querer escribir los códigos, ¿sí? Ya encontramos algunos patrones. Entonces, vamos a volver a pensar el método de eliminación gaussiana de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿me preguntan algo? Si no, silencien. No, creo que quedó un micro abierto. Voy a silenciar todo y se abre el que necesita. Se escuchan los platos. Sí. Bien. Entonces, habíamos dicho que en eliminación gaussiana estábamos trabajando con matrices aumentadas y cada modificación que nosotros hagamos, cada vez que hacemos 0 abajo de algo, o lo que sea, encuentro o genero una nueva matriz aumentada que cambia de nombre, no es igual a la anterior. Le hice una modificación, si bien son equivalentes, matemáticamente van a tener la misma solución, es distinta. ¿Sí? Entonces, en este método, nosotros vamos a ir generando, con cada cuenta que hagamos, diferentes matrices aumentadas, ¿sí? Hasta encontrar la última, que ¿qué va a ser? Va a ser la que le tengo que hacer la sustitución hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué volvemos a abordar el método? Porque todavía nos falta sistematizarlo mejor para poder escribir el código. Nos fuimos dando cuenta de cositas, pero falta profundizar un poco más. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, cada una de estas matrices aumentadas, modificadas, le vamos a poner un número. ¿Sí? La A1 es la inicial, la aumentada inicial. Y la AK, ¿sí? Va a ser cada una de las que vayamos obteniendo. ¿Sí? Entonces, un elementito, ¿sí?
un elementito AIJK va a pertenecer a la matriz K aumentada. Entonces, cuando este K valga 1, va a ser la original. Cuando este K valga, valga 5, va a ser la quinta. Y cuando valga lo que tenga que valer, porque es la última, yo me voy a poder dar cuenta. Y voy a poder jugar entre una y otra con esos coeficientes, ¿sí? La que sea AIJ2 va a pertenecer a la segunda. Y si yo hago, si K vale 2 y yo hago K menos 1, va a pertenecer a la primera. Este K me va a permitir relacionarlos. ¿Y por qué yo los voy a querer relacionar? Y porque va a haber coeficientes que no van a cambiar, como por ejemplo los de la primera fila. Habíamos dicho que en la primera fila, si los pivotes era distinto, si el primer pivote era distinto de 0, la primera fila no cambiaba. ¿Verdad? No entiendo Sí, la no. idea de las distintas matrices aumentadas todavía. Bueno, vamos de nuevo. La primera matriz aumentada es la original. ¿Sí? Sí, la que tenemos toda la completa, la matriz con la completa, respuesta. sí. Ok. Cuando todavía no hicimos ningún nada. ¿Sí? El primer paso que hacemos, ¿qué es? Hacer 0 abajo de la primera variable x1. Hacer 0 todos los coeficientes que acompañen a la x1 en las ecuaciones 2 a n. Bien. Bien, bueno, ahí ya tenemos esa es la A1. El K vale 1 ahí. Perdón, es la A2. El K vale 2. Es la segunda. Ya Bien, no es es la como que primera, nos es la sacamos segunda. encima la primera ecuación y solamente trabajamos con el resto. Exactamente. Después, Bien, bien. ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 0 abajo de ¿qué? Del segundo pivote. Claro, y ese va a servir como si fuera el primer pivote del anterior, o sea, no se va a afectar. Claro, y esa matriz se va a llamar A con K igual a 3, porque es la tercera vez que estamos trabajando. Bien, bien, sí, se entiende. ¿Entiende? Ahora sí. Y así vamos a ir avanzando. O sea que cada vez vamos a ir ¿Entiende? reduciendo una fila y una columna en la matriz. Vamos a ir haciendo 0 abajo de cada pivote. La matriz va a tener siempre el mismo tamaño. Eso, tiene siempre el mismo tamaño. Pasa que las únicas filas que alterás son las que están abajo de K. Claro. ¿Cómo escribimos eso de una forma que tenga bien los índices para que yo después pueda armar los lazos for que me lo hagan? ¿No? Yo tengo que encontrar todo el patrón que hace que esto funcione siempre para los valores de I y de J que yo necesito. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un elementito AIJ de la matriz K, que puede ser la U, K1, K2, la que sea, ¿sí? ¿Qué va a valer eso? ¿Va a coincidir con el del anterior? ¿Puede valer 0? ¿O va a ser una cuenta relacionada con el anterior? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Cuándo va a coincidir con el anterior? Y cuando sea uno de los que ya o fue usado antes o no se usó nunca, como los de la primera fila. Va a valer 0 si es uno de los elementitos que justo le tocó estar en alguna columna abajo de los pivotes. Y va a ser una cuenta cuando fue distinto de 0, cuando es un elementito de una fila en donde hay algún coeficiente que se hizo 0, porque estaba abajo de un pivote. ¿Lo ven los tres casos posibles? Que coincida con el anterior, que lo hagamos 0 o que cambie. Sí, eso se ve, profe. Bien. ¿Va a coincidir con el anterior? Para las filas que van de 1 hasta K menos 1 y con J desde 1 hasta N más 1. Va a valer 0 los que estén de K en adelante hasta N y de J hasta K menos 1. Y van a ser cambiados los que vayan desde K hasta N y desde K hasta N más 1. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros sistematizar
la sustitución hacia atrás. Profe, Ustedes, para que esto les cierre, lo que tienen que hacer es llevar todos estos K, todos estos I, todos estos J al ejemplito inicial. Ese último término de la IJ es lo mismo, es la operación que hacíamos antes con las... Claro, exactamente, exactamente. Hablar de A y J de un elemento, esto nosotros lo hacíamos con toda la fila completa. Que en realidad hacerlo con la fila completa es hacerlo con cada elemento de la fila. ¿Lo ven? ¿Qué es decir que antes cómo escribíamos? Nosotros decíamos que la EJ, ¿no? ¿Cómo lo escribíamos antes? Por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, nosotros hicimos en un momento E2 menos 2E1, ¿no? Nosotros hicimos E2, cuando nosotros quisimos hacer 0, ¿sí? En la matriz, en el ejemplito, vamos al ejemplito, ¿sí? Nosotros teníamos una matriz de 4×4, y lo primero que hacemos es hacer 0 a todos los que acompañaban a X1 desde la fila 2 hasta la 4. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, hasta bien. Bueno, esa sería la AK con K igual a 2. ¿Sí? Bien. O sea, el anterior, pero en la fila de abajo del primer término, todo 0. O sea, en las columnas. Exactamente. Exactamente. Si K vale 2, en este caso K valdría 2, ¿no? Sí. Bueno. Y nosotros hicimos E2 menor que menos 2 por E1. A ver si lo puedo escribir acá. E2 menos 2E1. Y eso lo pusimos en E2. El E2 es el nuevo E2. Pero este E2 es el viejo E2. Y este E1 es el viejo E1. Hablar del viejo es lo mismo que decir que el nuevo es K, y el viejo entonces, ¿quién va a ser? K menos 1. ¿Lo ven? El anterior. Entonces, usamos el E2 anterior menos 2 por el E1 anterior y lo pusimos en el nuevo E2. ¿Lo ven? Sí. Pero si estamos hablando de E, estamos hablando de toda la ecuación. ¿Pero quién era E2? E2 va a tener cosas en X1, cosas en X2, cosas en X3, cosas en X4, ¿no? ¿Y quién acompañaba a X1? Toda la primera fila en la ecuación 2, ¿cómo se llama ese coeficiente? Va a ser el A, ¿qué cosa? Fila 2, el A2, porque 1. es 2, claro. Sí, es verdad. Claro, este va a ser el A2, 2, este sería el A2, 3, y este va a ser el A2, 4. ¿No? Y ahí aparece, ven, entonces, ¿pero quién es el A2, 1? Va a ser el A2, 1 de la K menos 1, habíamos dicho, que era el anterior, ¿ven? Entonces acá empieza a armarse esto de acá abajo, esto de acá abajo, ¿ven? Que lo podemos interpretar en el ejercicio. ¿Lo ven? Es la cuenta que está acá abajo. Yo voy a armar el AIJ2 con cuentas con toda la fila 2 de la A1. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora Bueno, estuvo un poco mejor.
Bueno, tienen que hacerlo al lado, si estuviésemos en el pizarrón, yo lo hago. Genial ahí, porque hago flechas para todos lados. Acá es un poquito más difícil, ¿sí? Así, virtual, es un poquito más difícil, ¿sí? Pero nos podemos ver presencial en la semana que viene, no, la otra, yo voy a dar una consulta presencial, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden ir en el aula 3, va a ser, ¿sí? ¿La profe tiene día y hora o esto? Está publicado en la PEDCO. Ah, listo, genial. Semana por medio voy a dar una consulta presencial. Vamos a ver cómo nos va. El aula es para 40. ¿Sí? Entonces, es importante que solo pueden entrar 40 y sentarse. El que no se sienta, tiene que esperar a que se levante alguno de los que fue. ¿Se entiende? Vamos a ver si nos va bien. Si nos va bien, yo después voy a tratar de conseguir una aula más grande. Y ahí, con un pizarrón, podemos abordar mucho más cómodamente todos estos detalles. ¿Sí? Todo lo que vaya quedando, lo podemos, es mucho más feliz en el pizarrón. ¿Sí? ¿Estamos? Me hicieron acordar de que tenía que contarles eso. Vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Bien, profe. Bueno. Y esta parte del método es solamente para Gauss. escalonarla, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Me prometen ustedes que repiten esto con el ejemplo después, solos ustedes? Igual yo creo que ya lo entendí. ¿Ya está? Bueno, vamos a sí, avanzar igual. Pero igual, esto lo vuelven a ver en práctica igual, ¿eh? No es que ya está con esto, sino que seguimos trabajando en todas las veces que nos juntamos, las diferentes instancias, con lo mismo. ¿Sí? Sigamos entonces. Bueno, a ver si no me pasé. Bueno. Entonces, miren, acá tienen el sistema, miren, acá está mejor todavía para que termine de cerrar, cómo va quedando la cuestión, ¿sí? Entonces, nosotros fuimos eliminando en cada una, abajo de cada uno de los pivotes, ¿sí? Los coeficientes que acompañaban. Buenísimo, profe, yo lo tengo que hacer con el ejemplo sí o sí. Sí, chicos, todos tenemos que hacer con el ejemplo, es otra cosa con el ejemplo, ¿sí? Fíjense acá, entonces, abajo de A11 tenemos todo 0, abajo de A22 todo 0, abajo de A23 todo 0, así sucesivamente. Abajo de A, K-1, K-1, tenemos todo 0. ¿Sí? Bien. Seguimos. Esto también les va a servir para, cuando ustedes comparen con el ejemplo, ¿sí? Ustedes les va a quedar la A con K4 en el ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Bien, y en el K4 tendría que haber solo un elemento. En el K4 es la última, es la que te queda la triangular. El K4 ya sería la última. Claro, pasa que justo en este ejemplo, en el K3, se te hacía 0 justo al... En el K3 justo te ahorras una. Claro. Exacto, muy bueno. Muy bueno que lo observaste. ¿Lo ven, chicos? Lo que dice el compañero. Te ahorrabas un paso. Claro, cuando queriendo hacer el pivot, ¿sí? Queriendo eliminar a X2, justo le queda 0 la que va abajo de X3, entonces no la tiene que hacer. ¿Se entiende? Sí, sí. Y bueno, se ahorró un paso. Cambien, si quieren, los valores para que no les pase. ¿Sí? Cambian el elemento de la fila 3, así no les pasa. ¿Sí? ¿Cuándo va a fallar el método de Gauss? ¿Qué se acuerdan ustedes? Ustedes ya lo saben esto de álgebra. ¿Cuándo fallaba el método? Cuando el sistema era indeterminado. Bueno,
o cuando o también se puede decir que alguno de los pivotes sea nulo. ¿Sí? Claro, ¿Por qué? ahí tenemos que cambiarlo. Claro, bueno, ahí vamos a eso. ¿Por qué los elementos pivote no pueden ser nulos? Porque yo los tengo dividiendo en la cuentita principal. Entonces haría una división por 0. ¿Sí? Entonces no podría yo trabajar. Eso no significa que el método no tenga solución, simplemente significa que tenemos que modificarlo para tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos modificar? Supongamos que nosotros tenemos esta matriz que ustedes ven acá. ¿Sí? Este es otro ejemplito. Me quedé pensando en el error de hoy. Hay un error en el libro, me parece. En el ejemplo anterior, porque es del libro el ejemplo. Miren este ejemplito que tenemos acá, este sistemita. Miren cómo queda la matriz aumentada. Este también lo pueden usar para seguir el método, ¿sí? ¿Cómo están los pivotes de este sistema? Están bien. Bien, están bien. Vamos a hacer el procedimiento de las operaciones necesarias. Esta es la A1, que es la primera. Coincide con el sistema, es la original. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que había que hacer para calcular la A2? O AK cuando K vale 2, que es lo mismo. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué hay que hacer? Tengo que agarrar la ecuación y restarle. Multiplicar por 2 la segunda fila y restársela a la... perdón, multiplicar por 2 la ¿Para primera qué? fila y restársela. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer 0 todos los coeficientes que acompañen la primera incógnita. Eso quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de las operaciones que ustedes dijeron. En la 2 voy a tener que hacer esta cuenta, en la 3 voy a tener que hacer esta cuenta, y en la 4 voy a tener que hacer esta cuenta. ¿Sí? Y miren cómo me quedó la A2. Después de hacer 0, todo lo que está abajo del primer pivote. ¿Qué pasó acá? Se te anuló también el segundo pivote. Bueno, entonces no podemos continuar con el procedimiento de la manera en que lo veníamos haciendo. Vamos a hacer uso de algo que no usamos hasta ahora, que es la tercera operación fundamental, que ¿cuál era? Era el intercambio de filas. Exactamente. ¿Sí? Que no lo habíamos usado todavía, entonces ahora lo vamos a usar porque nos conviene. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a fijarnos, ¿sí?, en los elementos de la fila 3 y de la fila 4. Y vamos a buscar el primero que aparezca distinto de 0. O sea, yo tengo el pivote 0, que es este. Entonces me fijo, ¿cuál es el primero de los que están abajo que sea distinto de 0? ¿Cuál es? La fila 3. La fila 3. Entonces ahí hago el intercambio. ¿Sí? Cambié la 3 con la 2. Y miren cómo me quedó ahora el sistema. ¿Esta es la A2? No. Es una nueva A2. Es una A2 prima. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque usamos una operación nueva. Entonces, ¿el 2 qué te está diciendo? O sea, ¿es el proceso número 2 o otra cosa? ¿Cómo? O sea, se usa ponele, el 1 sería la original. La 2 Sí. es cuando haces algo 0. Sí. Como no estás haciendo nada 0, no pondrías que es un tercero, ¿no? Claro. Es una modificación sobre la 2. Porque yo agarré la 2, que ya le había hecho 0 algo, y no me sirve. Entonces es como una modificación de la 2. ¿Sí? Porque cada A es con una eliminación. Es con hacer 0 algo.
Así las definimos. ¿Sí? Si yo tengo que usar otra operación, no sería lo mismo que veníamos haciendo antes. Entonces, una vez que yo tengo la A2', que ahora sí tengo el pivote 2, que es el que yo necesito distinto de 0, ahora lo tengo distinto de 0, continúo. ¿Sí? Con esa modificación que hice, ya automáticamente me quedaron 0 las dos de abajo. ¿Lo ven? Ese intercambio me favoreció. Sí, sí. ¿Entiende? Entonces nos ahorramos el paso de tener que restar. Perdón, profe, ahí encontré el error en el ejemplo anterior. Sí. Los resultados están bien, el tema es que en uno de los pasos que hicimos nos quedó un signo cambiado en una de las filas. ¿En el ejemplo primero? Claro, en la fila 13 claro. nos queda menos 13x4 y es más 13x4. Claro, y está mal en el libro también. Eso no estaba en el libro. Ahí lo revisé. ¿En qué libro tenés vos? Yo tengo el 7, acordate. Claro, esta es la décima. Ahí está, lo arreglaron ellos. Perfecto. En el mío está mal. Buenísimo que el de ustedes no esté mal. Me quedo más tranquila. El libro 7 tiene un montón de errores, muchísimos. Yo la tengo que ver porque uno de ustedes me compartió el 10, el archivo. Tengo que comparar. Capaz que arreglaron todo, porque en una época era un lío eso. Ojalá que sí. Tengo que chequearlo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora, como ya tenemos 0 abajo del segundo pivote, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos queda ahora? ¿Cómo calculamos la 3? Pivote. Exactamente. Hacemos 0 abajo del tercer pivote. ¿Sí? Vamos a llamar entonces A3 a la nueva A2'. ¿Sí? Porque ya nos quedó automáticamente 0 esa parte. ¿Sí? Ya no lo vamos a tener que hacer porque ya quedó automático, así que esa va a ser la 3. Y ahora vamos a hacer 0 abajo de la tercera. ¿Sí? ¿Este caso fue una coincidencia o cuando lo hacemos? Sí, fue una coincidencia. No, fue una coincidencia. Está bueno cuando uno ve cosas en donde pasan cosas raras, porque después uno sabe que pueden pasar cosas raras. ¿Sí? Y que no siempre es así. Entonces, si esta era la A3, hacemos la A4, ¿sí? Este pelito no iría acá, quedó de más, ahí lo voy a anotar. Y, ¿me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Y ahí ya llegamos a lo que queríamos, que ¿qué era? Una matriz triangular superior. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Hacemos la solución hacia atrás. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Seguimos. Y encontramos, despejamos x4, nos va a quedar que vale 2. Con el valor de x4 vamos a encontrar x3, con el valor de x2 encontramos, con el valor de x3 y x4 encontramos x2, y con el valor de x4, x3 y x2 vamos a encontrar a x1. ¿Sí? Si llegan a encontrar un error, me chiflo. Bien, entonces acá tienen 2 ejemplos para seguir trabajando y tratando de asimilar la escritura general que hicimos hace un ratito para el código. Hay algunas cosas que hay que observar. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿sí? Explicamos qué se hacía cuando teníamos un pivote nulo. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Intercambiábamos filas. ¿Sí? ¿Y cómo elegíamos el intercambio? Bueno, la elección que nosotros hagamos del intercambio va a generar nuevos métodos de Gauss. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver también en la práctica. Porque lo primero que hicimos fue buscar el que esté más cerca, distinto de 0.
Pero después, si ese pivote tiene otras características, como por ejemplo, si es mayor que 1, si es menor que 1, eso también nos va a afectar después. Entonces nosotros para intercambiar filas, podríamos buscar no solo el que esté más cercano, distinto de 0, sino el que tenga alguna otra propiedad. ¿Sí? Que eso es lo que va a hacer que nosotros después tengamos lo que se llama métodos de pivoteo. ¿Se entiende? En principio buscamos el primer elemento no nulo. Y acá está escrito de forma general. Ven ahí, dice, si APK de la matriz K es distinto de 0 para algún P, entonces hacemos el intercambio. Esta es la forma general en que escribimos eso que hicimos de buscar el primero distinto de 0. ¿Sí? Fíjense que el P, el índice P, la fila P, le llama P al índice que va a estar entre el K más 1, que es el siguiente al que yo tengo el problema, al pivote 0. Yo tengo, por ejemplo, el pivote 0 en la fila 2. Entonces yo me voy a fijar desde la fila 3 a la fila 4. N vale 4, ¿sí? Y K más 1 es 3. ¿Lo ven a eso? Sí. Bueno, esa es la forma general de escribirlo, y esto después va a aparecer en el código. Por eso me dedico a tratar de explicarlo paso por paso. ¿Sí? Una vez que hacemos ese intercambio, encontramos la AK pelito, prima. Después continuamos con el procedimiento para formar la AK, que es esto de hacer 0 abajo. Encima, en el ejemplo del recién, se hizo automáticamente. Entonces la pelito prima se terminó convirtiendo en la pelito. ¿Vieron qué pasó eso? Con el intercambio ya se me hizo 0 abajo del pivote, no tuve que hacer más nada. ¿Lo vieron a eso también? ¿Sí? Si yo estoy buscando este P, que es decir, tengo el pivote nulo, P le llamo a los índices que están abajo hasta que termina la matriz. Si ninguno es distinto de 0, o todos son iguales a 0, el sistema no tiene solución, y no puedo seguir trabajando. ¿Sí? ¿Estamos? Si no existiese ese valor por el cual yo pueda intercambiar, no puedo seguir trabajando. ¿Sí? Se entiende. Bien. Continuamos. Bien. Ahora vamos a entrar en el tema este del pivoteo. ¿Sí? En el pseudocódigo que vamos a ver ahora, vamos a encontrar todo lo que es la eliminación gaussiana y la sustitución hacia atrás. ¿Sí? Déjenme verla ahora. Bueno, vamos a apurar un poco. Entonces, este es el primer pivoteo que nosotros hacemos. Le llamamos pivoteo a esto de analizar el pivote. ¿Sí? Si yo tengo uno de los pivotes, AKK, es decir, de la diagonal, ¿sí? Un pivote nulo, yo intercambio, ¿sí? Ese pivote K con el primer pivote que sea distinto de 0. O lo que es lo mismo, con el P, es decir, el índice más entero, más pequeño, ¿sí? Con valor más grande que K, en donde APK sea distinto de 0. ¿Eso lo entienden? Que cambiamos por la fila más cercana, la que sí tengo un pivote. Cambiar por la más cercana es lo mismo que decir el entero P más pequeño, pero mayor que K, ¿no? Porque Claro, yo P lo tomo entre K más 1 y N. O sea, K más 1 ya es mayor que K, y yo el P lo voy a encontrar ahí. Y el menor significa que es el primero. ¿Cómo yo le digo al código que encuentre el más cercano? Y le digo, busca el entero más pequeño. Eso va a significar que está lo más cerca posible de K. ¿Lo ven? Sí, lo entendí. Sí, sí. Está buenísimo, ¿no? ¿No? Y después hay que verificar, o sea, una vez que ya hicimos el intercambio, después hay que verificar si abajo nos quedan ceros o si todavía tenemos algún coeficiente para eliminar. Claro. Bien.
Bueno, ¿cómo sería el pseudocódigo entonces? Yo tengo un sistema, ¿sí? Siempre los pseudocódigos, estos los estamos pensando como si fuese una matriz, ¿no? Le ponemos datos de entrada y de salida. Si ustedes no quieren hacer una matriz, una función, si ustedes no quieren hacer una función de Scilab y quieren hacer un script, si bien vos no le tenés que ingresar los datos de entrada así de la misma manera y los de salida, está bueno que vos sepas cuáles van a ser los datos con los que necesitas contar. Que tendrás que ingresarlo por teclado, por archivo, de alguna manera se los tenés que ingresar, ¿sí? Pero bueno, por ahí pensarlo como matriz es como matriz, sigo diciendo matriz. Como función de Scilab es como una forma más ordenada de pensarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a necesitar tener? Número de incógnitas y ecuaciones. ¿Sí? O sea, vamos a necesitar la matriz aumentada A, donde ya sabemos que le vamos a poner en la columna n más unésima a los valores de B. ¿Sí? ¿Y qué nos va a dar? Nos va a decir cuál es la solución o nos va a dar el mensaje de error de que no la pudo encontrar, que no tiene solución. ¿Se entiende? Bueno, acá está el pseudocódigo. ¿Sí? Dice que para i, que va desde 1 hasta n-1, haga los pasos de 2 a 4. ¿Sí? Bueno, este es el primer for. Es el for que se va a mover en i. En el paso 2, que está dentro del for de i igual 1 hasta n-1, se va a fijar el tema de los pivotes. ¿Sí? Entonces, cuando i vale 1, estamos en el primer pivote, ahí ya se va a fijar lo del pivote. Va a buscar el entero más pequeño p, desde 1 hasta n, porque i vale 1, ¿no? Arrancamos por i igual 1, tal que sea distinto de 0. Porque nosotros en el ejemplo arrancamos con un pivote A1, 1 distinto de 0, pero podríamos no tenerlo distinto de 0. ¿Cómo sabe el método? Se fija. Y hace este control ya desde el primero. ¿Sí? Si no encuentra en toda esa columna, claro, no supones nada, él lo chequea. Si en toda esa primera columna ninguno es distinto de 0, entonces ya dice que esto no va a tener solución, porque dijimos que si no hay pivote distinto de 0, entonces no tenía solución el problema. ¿Sí? ¿Sería que no tiene... ¿O solución sería incompatible o compatible claro, indeterminado? No tiene solución el problema. Ah, ok. Vamos al paso 3. ¿Sí? Si ese P que yo encuentro no es el mismo en el que estoy trabajando, por ejemplo, si estoy en la fila 1 y el P distinto de 0 es el A11, no hago nada, ya está hecho, ya está en esa posición. Ahora, si ese P que encuentra es el A2, el A21, ¿sí? Entonces que haga el intercambio. Porque eso también significó que el primero era 0. ¿Lo entienden? Sí, sí. Bien. Y ahí va el paso 3, paso 4. Todos adentro del mismo for, ¿no? Y una vez que ya tiene entonces el intercambio hecho y ya sabe que ese pivote con el que va a trabajar es distinto de 0, ahí le pide que haga los pasos 5 y 6. Para J, desde J más 1 hasta N. Acá Isabel me dice, a mí se me mezcló el paso 3. Contame, Isabel, qué te pasó con el paso 3. El paso 2 decía que buscara el primero, el más cercano, es decir, el que tenga el entero más pequeño, que sea distinto de 0. Sí, por supuesto que lo volvemos a explicar. Si no encuentra ninguno, o sea, ni él, ni todos los que... Pensemos en el primero, ¿sí? El igual 1. Si el A11 no es distinto de 0, y todos los que están abajo no son distintos de 0, el problema no tiene solución. Ese paso 2. Si lo encuentra, dice el paso 3, entonces haga el intercambio. Porque si usted encontró un P que era distinto del I, significa que entonces el A11 era nulo. Entonces encontró que era el A2, el A21 o el A31. Bueno, haga el intercambio entonces si lo encontró.
Si no lo encontró, salga porque no tiene solución. Y si lo encontró, haga el intercambio, porque si no coincide con el 1, es porque no es el 1, y entonces el 1 es 0. Y el pivote estaba ahí. Ah, perfecto, Isabel. Ahí estamos. Entonces dice, bueno, vamos al paso 4. Haga los pasos 5, 6. ¿Y cuáles son los pasos 5, 6? Los pasos 5, 6 serían, bueno, encuentre los MJI que van a ser este cociente que nosotros ya conocemos, que es el que yo tengo que... Sí. Ahí el J, ¿no? Debería empezar en I, porque si es J, es J más 1 y nunca definí J. Lo estoy definiendo ahí a J más 1. ¿Vos decís cuánto vale J? Claro, la primera vez que corre, no sabe cuánto vale J. A ver, yo voy a decir que le sería la algo. columna que es inferior a, que es superior a la columna. Yo me equivoqué ahí cuando lo toqué. La columna que es superior a la Perdón. Mirá, ¿sabés dónde me equivoqué? Acá va I más 1. J igual a I más 1, que ahí sí está definido. Ahí lo vamos a arreglar. ¿Lo ves? ¿Lo que te digo? Ahí se los escribo, ¿ver? Claro, eso es lo que no me cerraba. Sí, excelente, excelente. Mirá, ahí lo agregamos. Acá. Claro, porque el I ya está definido arriba, pero el J no. Claro, el J me equivoqué lo redefine abajo, pero tendría que ser I. Es I más 1, puntito, 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 N. Así es. Perdón, lo tipié mal ahí. Sería el paso 4 para J igual a I más 1 hasta N. ¿Estamos? Ahora sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Que haga los pasos 5 y 6, que son exactamente calcular lo que venimos calculando. Armar el reemplazo que tengo que armar para hacer esos ceros. ¿Sí? Y ahí terminaría el lazo, ¿sí? De ahí salgo del lazo for del paso 4, ¿sí? Y salgo del paso 1. Ahí terminaría el for del paso 1, para poder pasar al paso 7. Profe, Sí. quería preguntar en esa parte, cuando empezás a hacer ceros, y si te hace 0 un pivot, y abajo tenés otro para intercambiarlo, ahí no podías hacer nada, ¿no? No ir. Vos intercambiás y después empezás a hacer 0. Claro, pero por ejemplo, cuando intercambiaste, pero empezás a hacer 0, y si te hace 0 un pivot, y abajo, por ejemplo, abajo podés intercambiarlo. O sea, lo que pasa no que estaría. vos, el paso 1, vos lo haces para I igual 1, haces todo esto. Después volvés al paso 1, igual 2, haces todo esto. O sea que siempre va a estar controlando que ese pivot no se le haga 0. Ah, agarra todo, está bien, está bien, está bien. Claro, esto que todo. yo les conté es para I igual 1. Una vez que sale del paso 6, ¿sí? Vuelve al paso 4 para el J más 2. Después vuelve al paso 4 para el J más 3. Y así hasta N, de manera tal de que queden 0 todos los que están abajo del I igual 1. ¿Sí? Claro, va como por columnas primero, ¿no? Va por columna, claro. Una vez que terminó con todas las columnas, toda la columna 1, o sea, todas las filas de la columna 1, ahora I va a valer 2. Repite todo, se busca el entero, a ver si está ahí, no está ahí, tiki tiki, hace el intercambio, listo, ahora hace 0 todos los que están abajo. Y una vez que llegó a N, que se le acabaron los J, vuelve a I igual 3. Y así hasta el N-1. ¿Por qué hasta el N-1? Porque cuando llega el N-1 va a tener que hacer 0 uno solo abajo. Porque cuando es N no hay nada abajo, ¿se acuerdan que es el último, el ANN? Y ahí sale
del paso 1 y va al paso 7. ¿Sí? ¿Lo ven? Claro. Sí, no, me confundí porque decía, no hay como dice problema. al principio dice el i igual a 1 a n menos 1, haga pasos 2 a Claro. 4. Claro, el 4 Claro. ya agarra todo. Agarra lo Claro, otro. está muy buena la pregunta igual, porque vos pensás que al hacer la pregunta, como que se aclara mejor todo. No hay problema. ¿Sí? Si vamos al paso 7, ¿cuál es el que nunca va a chequear? El a en n, porque hace todo esto hasta n-1, y todavía no sabe si el a en n no es el que es 0. ¿Ven? Entonces tiene que preguntar, pará, todo divino. ¿Y el a en n qué pasó? ¿Es 0? Fuiste, nos vamos. No se puede trabajar. No hay solución única, hay infinitas soluciones. Entonces, una vez que chequea que el a en n no es 0, va al paso 8. Como no salió en el paso 7, va al paso 8. Y en el paso 8 empieza la sustitución hacia atrás. ¿Cómo? La primera, la de la encuentra xn, que es simplemente hacer el cociente. Y en el paso 9 pasa lo que les decía hace un ratito. Ahí armo un lazo, porque desde la xn-1 hasta la x1 hay un patrón que tiene una sumatoria, ¿sí? Por eso lo puedo sistematizar en este lazo for, ¿no? ¿Y qué va? Desde n-1 hasta 1, va de 1 en 1, pero para atrás. Por eso se llama sustitución hacia atrás. Parte de n+1, después va a ser n+2, después va a ser n+3, hasta 1. ¿Sí? Y va a ir despejando cada xy en función de la sumatoria de los que fue encontrando anteriormente. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Paso 10, salida. Encontró de x1 a xn, éxito total. ¿Sí? Hace falta hacerlo ahora, ¿no? Ahora vamos, sí. Van a poder. Voy a borrar esto, pero después acuérdense de modificarlo, ¿sí? Lo tengo que actualizar yo en la PECO. Seguimos. Esperen porque tengo que borrar todo y salir de acá. Bien. Entonces. Bueno, ahora viene un tema complicado. Conteo de operaciones. ¿Sí? Habíamos dicho el tema del punto flotante, esta cuestión de que yo cada vez que hago una cuenta pierdo información, propago el error, ¿sí? Entonces va a ser importante contar cuántas operaciones tengo que hacer, ¿sí? No va a ser lo mismo tener que hacer 3 operaciones que tener que hacer 50 operaciones. Pensando que cada operación va a tener un error asociado y entonces a mayor cantidad de operaciones va a haber más acumulación o propagación del error. ¿Sí? Entonces, el tiempo que a mí me va a llevar a hacer una determinada cantidad de cálculos va a ser importante también. ¿Sí? Si yo tengo que hacer muchas operaciones, voy a demorar más en resolver el problema. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer una separación y vamos a decir, bueno, para realizar una multiplicación y una división, a nosotros nos lleva al mismo tiempo en la computadora, aproximadamente. Y para realizar una suma o una resta nos lleva un determinado tiempo que es mucho más importante que el de hacer un producto y una división. ¿Sí? En la realidad va a depender obviamente del programa que nosotros estemos usando, ¿no? El tema de cuánto demora efectivamente, cuántos segundos, cuánto, ¿sí? Va a depender de lo que yo esté utilizando. Pero por eso, más allá de lo que estemos usando, vamos a hacer lo que se llama el conteo de operaciones, ¿sí? Entonces nosotros cuando nos digan, bueno, si yo tengo que resolver un método de n ecuaciones con n incógnita, a mí me va a llevar tantas operaciones. Entonces yo después digo, bueno, si una operación tarda en 2 segundos, bueno, yo voy a poder calcular
cuánto tardo en hacer todas las operaciones que necesito hacer. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, dado que nos quedan 8 minutos, no nos queda mucho tiempo, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Medio que va a quedar como para plantear el tema y lo vamos a retomar el viernes que viene, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos que nosotros tenemos que hacer esta cuenta, ¿sí? Antes de meternos con este código y todos los temas que tiene, me parece que es mejor arrancar siempre por algo sencillo que todo el mundo conoce. Entonces vamos a pensar juntos en el producto de dos vectores. ¿Sí? ¿Se ubican en dos vectores? Imaginemos dos vectores. ¿Sí? Bueno, tengo dos vectores. El vector X con 3 componentes. La X1, la X2 y la X3. Y el Y va a ser un vector que tiene componentes Y1, Y2 e Y3. Bueno, escribí lo que quieran, no hay problema. Yo quiero hacer el producto de dos vectores de 3 dimensiones cada uno, ¿no? ¿Cómo era ¿El producto vectorial? Punto? No, el producto punto. Ah. El producto punto, ¿cómo es? La suma de los elementos 1 de cada vector, o sea, multiplicación, digo. Sí. ¿Cómo quedaría? Quedaría X1 por Y1. Por Y1. Más X2 por Y2. Bien. Más X3 por Y3. Ok. ¿Qué pasa acá? ¿Cuántas operaciones yo tuve que hacer para hacer este producto? 3 multiplicaciones y 3 sumas. ¿Cuántas multiplicaciones? 3. 3. ¿Divisiones? Ninguna. Sumas. Ninguna. ¿Sumas? 2. 3. ¿2 o 3? 2. ¿Restas? Ninguna. 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 Bueno. Total. 5. Bueno. Dijimos que las multiplicaciones y divisiones demoraban lo mismo. Así que vamos a ponerlas todas en la misma bolsa. ¿Sí? Dijimos que las sumas y las restas duran lo mismo. Entonces vamos a pensar todas como sumas. Sean sumas o restas, las multiplicaciones todas como multiplicaciones. Sean multiplicaciones o divisiones. Porque demoran lo mismo en tiempo de máquina. ¿Sí? Y el total... Bien. Vos, Leonardo, ¿por qué decís que son 6? Contanos. ¿Alguien más piensa que son 6? Ah, ok. Bueno. Son 5, ¿sí? Nosotros tenemos multiplicaciones, tenemos la de X1 con Y1, la de X2 con Y2 y la de X3 con Y3. 3 multiplicaciones. Y sumas tenemos 2. Total de operaciones 5. ¿Qué pasó? Lo primero que uno pensó, ¿sí? Era que teníamos 3 sumas y 3 productos, ¿verdad? Como si uno lo piensa rápido, piensa eso. Sin embargo, no es lo que ocurrió. ¿Sí? Entonces, ahora, la tarea individual va a ser armar un programa, una función, para Scilab, que consista en multiplicar dos vectores de dimensión n. ¿Se animan a hacer eso para el viernes que viene? Creo que era un ejercicio de un trabajo práctico. No importa, no importa. Pruébenlo a hacerlo ustedes de cero de nuevo. Luego, realizar el conteo de operaciones del mismo. ¿Sí? Un ejercicio. Ese conteo de operaciones lo van a hacer sobre el código que ustedes escriban.
No sobre las cuentas que hicimos acá, sobre el código que ustedes escriban. A algunos les va a dar un resultado y a otros les va a dar otro. Va a depender de cómo lo programaron. Claro, ahí tendríamos que sacar como el resultado genérico de cantidad de multiplicaciones y sumas que vamos a hacer o no. Exacto. Exacto. Y va a tener que ver... Vos lees, por ejemplo, yo hice ese código y vos lo que haces es como leer la cantidad. Hay una función en Scilab que, por ejemplo, yo usé eso, que te dice length del vector y ahí te larga la cantidad de componentes que tiene. Bueno, y eso pero yo ya te estoy diciendo qué dimensión tiene por definición, así que vos tenés que preguntar. Es muy bueno lo que estás diciendo. Si yo ya te estoy diciendo que son vectores de dimensión n, vos tenés que meter vectores de dimensión n. En todo caso, podrías poner un control adentro para ver si la persona que lo va a usar sabe leer y lo pone de dimensión n o no. Y voy a decirle, señor, le dije que era dimensión n, usted no lee, no entiende cuando lee. Ponele un cartelito que te aparezca, ¿no? Pero acá yo ya te estoy diciendo que son de dimensión n, entonces no serviría, o no haría falta, o sea, vos podés poner un control en los códigos, no hay problema, tiene que ver con la forma en que a vos te gusta programar y es válido, que por ejemplo si te pone uno que no es de orden n, te aparezca un cartel y salga, y diga, no, esto no se puede trabajar porque usted no entiende cuando le hablan, ¿no? Pero vos ya sabés que los metés de dimensión n, ¿sí? Entonces, la idea es que vos escribas, anda ese código que escribiste, no uses la función len, ¿no? Y fíjate, hace un conteo de las operaciones que hace tu código. ¿Cuántas hace? Y lo charlamos el viernes que viene. Yo lo que quiero acá es que veamos la diferencia entre el papel y el código programado. Yo lo puedo programar de tal manera de que haga muchas más operaciones. Porque el conteo de operaciones se puede hacer en lápiz y papel sobre las cuentas que uno hace, como en este ejemplito, y otra cosa muy distinta es hacer el conteo de operaciones de un código en particular en el que la persona que lo programó, en vez de hacer la hipotenusa del triángulo, decidió ir por los catetos. Resultado, el mismo. ¿O no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al ir por el camino más largo, capaz que hizo cuentas de más y afectó el error. Ahí puedo arrastrar el error. Claro, ahí va. De eso vamos a hablar el viernes que viene entonces. ¿Les parece? Sí, profe, contamos las operaciones separadas, o sea, multiplicaciones y sumas por separado. Vamos a hacer siempre así, multiplicaciones y divisiones por un lado y sumas y restas por otro lado. Y después el total, sumamos. Bien. ¿Estamos? Sí, sí. Y si se animan, pueden avanzar un poquito sobre lo que sigue. Lo que sigue, ¿qué es? Vamos a hacer el conteo de operaciones de la gente esta de Gauss y sustituciones atrás. Bien, bien. ¿Está bien? Ahí voy a ver el chat, que tengo 6 mensajitos. No, con Scilab no, manual. ¿Sí? Ahí pregunta. San Martín, ¿por qué 2 sumas? ¿Por qué 2 sumas? Y porque tenemos solo la suma entre x1 y 1 y x2 y 2, y la otra suma es, a esa suma que ya hicimos, sumarle x3 por x3. Rojas Kevin, es el 4C, debe hablar del ejercicio. ¿Por qué tenés 3 elementos a sumar? Utilizás la suma 2 veces para sumar estos 3. Porque yo primero sumo x1 y 1 más x2 y 2, ahí hago una suma. Al resultado ese le sumo el x3 y 3. Por eso son solo 2 sumas. ¿Sí? Bien, nos vemos, Cari. Bueno, gente, los dejo a todos. Nos vemos el viernes que viene. ¿Sí? A ver si podemos...